Se aplica todas las unidades, ¿ya? Ayer la habilité la evaluación para que ya tengan tiempo para hacerla durante esta semana. La próxima semana es para que trabajen en ella. Ya terminamos contenido, ya no hay más contenido, de hecho la materia ya está. Y la idea es que revisemos, ¿ya? Primero, hasta el día viernes 14 la evaluación está disponible para hacerla, próxima semana, para poder subirla. Este trabajo individual, cada uno hace su proyecto y considera, como yo les decía, varias cosas a tener en cuenta. Vamos a revisar cuáles son ellas. Y de hecho vamos a ir viendo inmediatamente en una topología cómo serían los equipos y la distribución de la implementación para que a ustedes después les quede claro cuándo tengan que hacerlo, ¿ya? De hecho, igual estamos grabando ahora la instrucción y la vamos a subir para que después la recuerden. Entonces próxima semana solamente avanzar en esto y entregarlo, ¿cierto? No tenemos ya clases como tal. Ahora pueden trabajar acá sin ningún problema aquí si quieren venir, ¿cierto? Si podemos estar en el mismo horario, en el laboratorio, incluyendo el próximo viernes igual, ¿cierto? ¿Vale? Pero no hay más contenido, como les digo. Entonces, vamos a ver, este laboratorio o esta prueba tiene dos tipos de equipos que hay que usar para las tareas que hay que hacer, ¿ya? Por lo tanto, son 4 ejercicios total y los 3 primeros se trabajan con el siguiente equipamiento, ¿ya? El último ejercicio se trabaja con otros equipos, porque entendamos que son como separadas las implementaciones, ¿ya? Bueno, la primera parte, para los recursos para el primer laboratorio, o los 3 primeros laboratorios, que serían los ejercicios 1, 2 y 3, necesitan tener lo siguiente: esto es local, por lo tanto, necesitan tener un cliente Windows 7 o Windows 10, cualquiera de los dos, en VirtualBox, ¿ya? Máquina virtual, de hecho por eso lo vamos incluyendo acá. Entonces, si yo veo mi implementación, para el primer ejercicio, un Windows 7 o un Windows 10 en VirtualBox, ¿vale? Y además, ¿qué necesito? Un server Windows 2016 también en VirtualBox. Por lo tanto, la topología inicial es todo en VirtualBox, ¿ya? El servidor, una sola tarjeta de red, no requiere más que eso, y tiene que ser red interna o red puente, como usted quiera, ¿ya? Ojo, como es un laboratorio interno, esto no tiene que tener acceso a internet, así que lo puede dejar perfectamente como red interna, ¿cierto? La comunicación tiene que ser entre el cliente y el servidor solamente, así que yo les recomiendo red interna y con IP estática, ¿ya? El cliente lo mismo, el cliente también su tarjeta de red interna y con IP estática. Por lo tanto, el servidor no lleva servicio de HCP, las IP son estáticas, ya hay un servicio menos, ¿ya? Entonces vamos notando acá en la topología. Entonces ya no son 2 servidores, ¿cuántos son? 1, ¿ya? Así nos quedaría un poco la topología. Esto es una topología interna y ojo, no es que sean los dos, es uno u otro cliente, ¿ya? Es uno o el otro, por eso les puse Windows 7 o Windows 10, no es que los dos tienen que ser clientes para el laboratorio, ¿vale? Y como esto es red interna, aquí simulamos que esto va a estar en un switch nuestro interno de VirtualBox, ¿ya? En VirtualBox. Y esto va a estar conectado, ¿cierto?, entre ellos. Por lo tanto, todo con IP estática. El servidor y el cliente que ustedes elijan, todo con IP estática. Esto va a ser dentro de su computador, en VirtualBox red interna. No les recomiendo Aptor Puente, pero si quieren hacerlo así, no habría problema que salgan, pero le va a traer el problema que tienen que cambiar la configuración IP de su equipo, de su PC anfitrión y todo un tema, ¿cierto? Hay que cambiar todo el IP, entonces déjenlo como red interna, ¿ya? En ninguna parte aquí dice tienen que salir a internet de las máquinas, tienen que verse entre ellas. ¿Estamos, chiquillos? Ya. Un servidor, IP estática, red interna. Un cliente, IP estática, red interna. Perfecto. Uno de los dos eligen como cliente. Ya, sigamos revisando. Esto es lo que se necesita para la primera parte. Un software de grabación, ya los tienen, ¿cierto? El que ustedes quieran grabar. Y como son 2 máquinas, se pueden levantar perfectamente cualquier computador, no es tanto requisito de hardware, ¿cierto? Un cliente y un servidor, 1 giga. Ahora, si tan complicado por hardware o RAM, hágalo con un Windows 7 como cliente, ¿cierto? Y si no, el cliente sea Windows 10. Ahí usted elige la preferencia. ¿Vale, Pablo? Bueno. 2 GB de RAM el servidor, 2 GB el cliente, en caso de que sea un Windows 10.
Y si es un Windows 7, un puro giga de RAM con eso basta para el cliente. Que si quieres, si te ves con un poco de que tus recursos no te dan, ¿vale? Porque aparte como que grabar quizás ahí les puede complicar. Pero yo ocupo siempre el programa BonusTab, que es el más sencillo y no ocupa nada de recursos. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer en la primera parte? En la primera parte, este es un caso, ¿cierto?, donde tienen que hacer una implementación, en este caso local. Le piden, ¿cierto?, como empresa a ustedes que tienen que levantar un servidor de tipo DNS con Active Directory en el Windows Server local, y sus clientes pueden ser o Windows 7 o 10, claro, te eligen local. Y la solicitud es la siguiente. Empecemos con el primer ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio dice instalar un servidor Windows Server 2016 con DNS y Active Directory, ¿ya? Entonces, el servidor de acá, ya sabemos los roles que va a tener, ¿cierto? DNS y Active Directory Domain Server, ¿ya? No se habla de DHCP ni WINS, ¿cierto? No van, por eso estamos hablando de IP estática en los clientes, ¿cierto? A manual, a manito. Un rol menos, perfecto. ¿Qué tienen que hacer en el servidor? Cuando ya levanten el dominio, ¿cierto? Lo conviertan en servidor DNS, implementen Active Directory, crean un usuario con privilegios de administrador de dominio, o sea, tiene que pertenecer a ese grupo. Hay un grupo que se llama administrador de dominio, ¿ya? ¿Bien? ¿Qué IP tiene que tener el servidor? Ahí está, po. ¿Cuál es el IP del server? Máscara 24, ya sabemos que esa es la dirección IP que va a tener y de tipo estática, red interna. ¿Ya? Y desactivar IPv6 porque no lo vamos a usar para la IP. ¿Cuál es el dominio? Ahí está, se va a llamar marvel.cl, ese va a ser nuestro dominio, marvel.cl. ¿Ya? Ahora, ¿qué se instala primero? Active Directory o dominio. No, pues tiene que estar el dominio primero. El dominio tiene que estar antes, pues. Siempre el DNS es antes, ¿ya? Por eso el dominio marvel.cl con su zona inversa, zona reversa, tiene que estar hecho de antes. Ya, marvel.cl es nuestro dominio. Luego se instala Active Directory. Y luego cuando ya tengan Active Directory instalado, dentro de los usuarios, ¿cierto? Dentro de los usuarios de Active Directory, usted va a crear un usuario nuevo que va a tener su inicial de nombre y apellido. ¿Vale? ¿Ya? Un usuario nuevo, por ejemplo, P. Rojas, por ejemplo, ¿ya? Le ponen una contraseña ahí alfanumérica como la que está ahí, y hay que hacerlo administrador y que tenga todos los grupos posibles, o sea, un usuario avanzado, ¿vale? Que pertenezca a todos los grupos de administración, ahí los va metiendo en los grupos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, un usuario que tiene su inicial y apellido y con todos los permisos posibles. Cuando ya esté el Active Directory hecho, ¿cierto? ¿Ya? Dentro de los usuarios. ¿Bien hasta ahí, chiquillos? ¿Tienen dudas hasta estos pasos? ¿No? ¿Ya? Recuerden que el dominio, aquí lo vamos a anotar también, se va a llamar marvel.cl. Ahí lo vamos a anotar. Entonces, el dominio se me llama marvel.cl. Y ya sabemos que tenemos que después meter las clientes a este dominio, ¿cierto? Marvel.cl o Marvel. Cuando se mete el dominio se pone con la extensión o con el nombre. ¿Ya? Ya, yo he practicado toda esa parte. Y saben ya cómo resolver los errores. Ahora, en cuanto yo les puse hardware, eso queda de elección, ¿cierto? Cuánta RAM, cuánto disco duro, si es que una máquina nueva, ustedes ven qué requisitos va a tener. Incluso ni siquiera les puse el nombre de la máquina, ¿cierto? Pero ustedes ya tienen claro cuál es el nombre que debe tener una máquina que es. Claro, eso ya sale por lógica que tiene que ser así. ¿Vale? Estamos. Ya. Recuerden, todo esto es local, todo esto es VirtualBox, red interna. ¿Ya? Esto evidenciarlo cuando ustedes terminan el video, ¿cierto? Como lo hemos hecho otras veces. No como lo hicieron, sino que esté hecho. ¿Ya? Ejercicio 2. Este ejercicio también se hace con las máquinas locales. Ahora viene el cliente. En el ejercicio 2 tiene que unir el cliente al dominio marvel.cl, ¿cierto? Ya sea el cliente 10 o 7. La IP del cliente, ahí va a estar. 192.168.120, máscara 24, y de tipo IP estática. ¿Cuál va a ser el DNS para el cliente? No, pero ¿cuál va a ser la dirección DNS para el cliente? La 192, la misma pero terminativa, ¿no? La del servidor, que está acá. Exacto. Perfecto. Él va a ser el DNS. Y cuando preguntas quién es el DNS para el cliente, él es el DNS. No me confunda.
No necesitamos puerta enlace, ojo para este ejercicio, porque no hay salida a internet. Por lo tanto, IP máscara, DNS y no gateway, ¿vale? Ni siquiera dejar un gateway ficticio porque no va a haber. Ni siquiera inventes que hay un gateway, ¿vale? Ya. Tenemos lista la IP, de hecho las vamos a anotar al tiro acá, en la topología. La IP del cliente va a ser la 192.168, dice 100, 2020, máscara 24. Para el cliente que usted elija le pone ese IP. ¿Ya? Y para el servidor la punto 10. 100, 10, máscara 24. Ahora, si usted se anima y hace los dos clientes, no hay ningún problema, no te afecta en la nota, por lo contrario, ¿cierto? Tú puedes hacer los dos clientes si quieres probar. Ya ves. Sigamos revisando este cliente. ¿Qué hay que hacer? Hay que, después que meten la máquina Windows al dominio, se entiende que van a tener que crear un usuario que se llame Tor, ¿ya? En el dominio Marvel, y con ese usuario hay que iniciar sesión, ¿ya? O sea, hay que crearlo también en el Active Directory, ¿cierto? La contraseña que usted quiera, ¿cierto? Pero que se llame Tor, como hicimos los demo 1, demo 2, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Entonces, después que la máquina está en el dominio, usted inicia sesión con el usuario Tor. Aquí no te habla de ni privilegios ni nada, ¿cierto? Entrar y probar que inicia sesión con ese usuario en el Windows. ¿Lista la segunda tarea? ¿Bien hasta ahí? ¿Duda? ¿Clarito? La primera y la segunda ya me acuerdo. Ya, vamos bien con la tarea. Tercera tarea. Ahora viene la configuración de Active Directory. Entonces ya está se entiende que el Active Directory está funcionando, la máquina Windows está en el dominio, ¿ya? Y hay que crear las unidades organizativas. ¿Se acuerdan de los grupos? Cuando nosotros dijimos para el caso, decíamos, grupos grandes se meten usuarios. Estos son los grupos que tenemos que hacer, ¿ya? Vamos a crear una unidad organizativa o grupo que se va a llamar X-Men. Otra unidad organizativa que se va a llamar Avengers y otra que se va a llamar MCU. Ya dentro de cada unidad organizativa va a crear usuarios. ¿Cuáles serían los usuarios para la unidad X-Men? Wolverine, Xavier, Magneto. ¿Ya? Para la unidad organizativa Avengers, Iron, Hulk, Capitán. ¿Ya? Y para la unidad que se llama MCU, los usuarios son Deadpool, Spider y Venom. O sea, son 3 usuarios por unidad. ¿Vale? Vale. ¿Ya? Se diga que había otro usuario que se llamaba Thor, que hay que crearlo antes. No pertenece a ninguna unidad, pues, es un usuario de este directo. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí, chiquillos? Unidad organizativa, crearla y luego lo hacen los usuarios que estén dentro de la unidad. Lo que hicimos también como ejemplo el otro día. ¿Sí? Ya. ¿Qué más sigue? Después que tenemos la unidad organizativa, tenemos los usuarios, vamos a crearle una GPO a cada una de las unidades. Entonces, sobre la GPO, crear una política, ¿cierto? Con la plantilla que vimos el otro día. Una GPO, van a creer que se va a llamar GPO X-Men, se le cambia el nombre, ¿ya? No hay que usar las que ya están, hay que hacer una nueva, ¿cierto? Una política nueva, con la plantilla, crear nueva. Para la unidad organizativa X-Men, la GPO se va a llamar GPO X-Men y va a estar asociada a esa unidad. ¿Ya? Cuando tengan esa GPO, ¿qué política hay que buscar dentro de todas esas que están ahí? Una que hace lo siguiente, así la política. Desactivar el botón apagar. Hay que buscar, ¿ya? Hay harto, ¿cierto? Hay que buscarlas por categoría y activar esa política para que al usuario se le desactive el botón apagar. O sea, los usuarios que se llaman Wolverine, Xavier y Magneto, si usted inicia sesión en el equipo Windows con uno de ellos, no van a tener botón apagar porque se les va a desactivar a su cuenta y a su unidad, ¿vale? Las políticas, recuerden que vienen desactivadas y hay que habilitarla, dice, habilitar política, y ahí hay que habilitar esa. Ya. Después, crear una segunda GPO que se va a llamar GPO Avengers. ¿A qué unidad o grupo va a estar asociada? Al grupo Avengers, por lo tanto le va a recaer a estos 3 usuarios: Iron, Hulk, Capitán. ¿Y qué es lo que tienen que buscar dentro de las políticas para activarla? Una que dice desactivar el panel de control, es decir, ellos no van a ver el panel de control de Windows. No van a poder instalar programas ni nada, ¿no es cierto? Se les va a ocultar, no le aparece en el sistema operativo. ¿Vale? Vale. Tercera política, o GPO, una que se llama GPO MCU, va a estar asociada a la unidad MCU
¿Y qué es lo que va a hacer esta política? ¿Ya? Esta tiene que ver con las contraseñas. Hay una que se llama directiva política. ¿Qué política tiene que modificar ahí? Que la vigencia máxima de la contraseña tiene que durar 7 días. La política por defecto, así dándole la pista, dice que las contraseñas duran 42 días. Hay que buscar ese y modificarle el valor nomás, ¿por cierto? Sí. Para que le dure 7 días. Cada 7 días va a tener que cambiar la contraseña, ¿cierto? Le va a vencer. Ya, pues, ahí estarían, pues. Entonces ahí estarían, se fijan, una política por cada uno de los grupos y cada política hace una cosa distinta. ¿Vale? Ahora, las contraseñas de los usuarios, usted le pone la que quiera, ¿cierto? Esto queda libre elección. No le estoy diciendo que todos tengan una contraseña especial. ¿Sí? Si quiere usar la misma, ¿no? Perfecto. Y lo importante es que todos los usuarios que usted creó sean de tipo administradores, o sea, tienen que tener permisos de administración de dominio. Perfecto. Ahora, ¿cómo usted puede probar después que estas políticas funcionan? Ahí está, les dejé, po. Tiene que iniciar sesión en el equipo Windows con cada uno de ellos, ¿cierto? Con un usuario de cada grupo, para mostrar o demostrar que la política funciona. Es decir, ya estoy en el equipo Windows, inicio sesión con cualquiera de los otros tres, con Wolverine, Javier o Magneto. Y cuando inicie sesión con uno de ellos, va a tener desactivado el botón apagar. Perfecto. Si cierro sesión, entro con otro. Voy a entrar ahora con cualquiera de estos tres, Iron, Hulk o Captain. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí debo demostrar que no tienen para encontrar. Cierro sesión, entro con otro usuario, con cualquiera de estos tres, Deadpool, Spider o Venom, y cuando vemos la cambiar contraseña, ellos se van a su configuración, cambiar contraseña y le dice 7 días. Perfecto. Ahí tú demuestras que las políticas están en ejecución. ¿Vale? Una política sencilla por cada una de ellas. Estas políticas están, hay que buscarlas y activarlas por cada unidad, ¿cierto? No es que todas las políticas son para todos los usuarios, son para grupos. ¿Cómo se demuestra la vigencia de la contraseña? Cambio la contraseña ya dice que dura 7 días. Cuando tú te vas a cambiar, te dice que esta contraseña va a durar 7 días. Ah, ya. Te aparece el mensaje. Ah, Y de hecho, el usuario, por ejemplo, después cuando utiliza sesión, te va diciendo tu contraseña vencerá en 6 días, en 5 días, en 4 días, cada vez que pasan los días. ¿Vale? Ahí está, pues. Entonces, forma de demostrarlo que esto funciona, ¿cierto? Entrar con un usuario de cada grupo para mostrar que tienen una política asociada. Ya. Todas estas primeras 3 tareas que hicimos nosotros, la primera que era de implementar Active Directory con un DNS, el dominio Marvel, la segunda era meter el cliente Windows y probar con un usuario que se llama Acetor, la tercera que era crear la unidad, los usuarios y las políticas, se hacen en las máquinas de VirtualBox, ¿cierto? En el servidor y un cliente. Bien, hasta ahí llega la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, que yo les dije que ahora hay otras máquinas. ¿Ya? En la parte 2, aquí ya estamos listos. La parte 1 estaría lista, ¿se fijan? El dominio Marvel, crear la unidad organizativa, los usuarios, el servidor es DNS y Active Directory, está en la IP y pueden ser uno de los dos equipos. ¿Vale? Esto es VirtualBox. Pero la parte 2 dice que tiene que trabajarse con nube. Por lo tanto, aquí aparece Amazon y Azure. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Primera tarea dice, la primera tarea es que tenemos que tener un cliente Windows 10 en Azure. ¿Ya? Por lo tanto, eso ya lo hicimos el otro día. Hay un cliente. ¿Qué tiene especial el cliente? Un cliente Windows 10 Pro. ¿Vale? Una máquina en Azure. ¿Estamos, chiquillos? Listo con la primera máquina. Esto está en Azure. Y dice que voy a crear también máquinas en Amazon. Entonces necesito un servidor Windows Server en Amazon y un segundo servidor Windows Server en Amazon. Por lo tanto, acá serían 2, ¿cierto? 2 servidores. En AWS son 2. Vamos a poner un segundo. Ya, este es nuestro segundo servidor. Un cliente, 2 servers. En nubes diferentes, ¿cierto? De 2 compañías distintas. Nota. Los servidores, recuerden que tienen 2 direcciones, ¿cierto? 2 direcciones. La pública la dejamos tal cual, pues se la entrega al proveedor y nosotros no hacemos nada con eso, ¿cierto? Se entiende que es una IP dinámica y pública que es parte del servicio. ¿Cuál es la que tenemos que configurar nosotros? La privada, y la dejamos en modo estático. O sea, la misma IP que tiene, hay que ponerla estática, como lo hicimos en Amazon, ¿se acuerdan? Dejarla estática, la IP. Que ya tiene, que ya trae, dejarla estática. Y se hacen los 2 servidores igual. En el servidor 2 también.
La IP que tiene, dejarla estática. La privada, ¿cierto? Es la tarjeta de red. La pública no la modificamos porque no tenemos forma para hacerlo, ¿cierto? ¿Clarito? ¿Sí? Ya. Y en el caso del cliente, lo mismo. El cliente también tiene dos IP, una privada interna y la pone en modo estático, y la pública no hace nada porque usted no interactúa con ella. Es con la que nosotros nos conectamos hacia ellos, ¿cierto? Por escritorio remoto, es la IP pública. ¿Duda está hecha ya? IP estática en sus tarjetas de red, pero la IP privada para los tres. ¿Ya? Primera tarea. En el servidor 1, ¿cierto? En Amazon tiene que estar implementado el servicio web, Internet Information Service, para levantar una página web. Eso ya lo han hecho antes, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, el servidor 1 es un servidor con el servicio de Internet Information Service. El segundo servidor va a ser un servidor DNS. Entiendan que en la página que tienen que tener en el primer servidor es sus datos personales: nombre, apellido, curso, carrera y el mensaje que ustedes quieran mostrar. ¿Ya? Una página sencilla, pero que haga relevancia a la evaluación. ¿Ya? El servidor 2 tiene que ser un servidor DNS, ¿ya? Que va a tener el dominio marvel.cl, ¿ya? Y que tiene que hacer apuntar a la máquina 1 para que busquemos por cómo la página web, por un nombre de dominio, ¿ya? www.marvel.cl. O sea, así tienen que apuntarse. Eso quiere decir que aquí yo voy a crear también un dominio que se va a llamar marvel.cl, ¿sí? Y lo que tiene que hacerme este dominio es hacerlo como tipo host para que me apunte a esto. ¿Ya? A la IP ¿de qué servidor? Del server 1, ¿cierto? Apunta IP del server 1. ¿Para qué? Para que la busquemos, en este caso la página, no por el IP, sino que la busquemos por el nombre, exactamente, por el nombre. Entonces ellos van a trabajar en conjunto acá. El DNS apunta al nombre de dominio www.marvel.cl que lo tiene, y que la página la tiene este otro equipo. ¿Ya? Pablo, Daniela. ¿Sí? Y después que está eso listo, el cliente de Azure tiene que ver la página a través del dominio marvel.cl, a través de su navegador, ¿cierto? Abre su navegador por defecto que trae Edge como navegador, o le pone el que usted quiera, ¿ya? Y esa máquina va a ver la página web con los datos personales. Entonces, por acá el cliente tiene que ver ¿qué sitio? Tiene que ver la página marvel.cl, que está en los servidores de Amazon, ¿cierto? Apunta el DNS y el DNS lo envía para acá, ¿cierto? En el estricto rigor él podría ver la página directamente por IP. Si la viese por IP llegaría a esa máquina, ¿cierto? Pero como la va a ver por un nombre, le pregunta al DNS y el DNS lo envía para acá. Ahora, ¿dónde está la magia de esto? ¿Dónde tienen que poner los datos de DNS del servidor de Amazon? No, en el cliente tiene que tener ahí la IP del DNS de Amazon para que pueda ir a encontrarlo, ¿cierto? Las IP recuerden que son estáticas y privadas, así que eso lo manejan ustedes. Entonces ellos tienen que buscar la página web marvel.cl que le apunta a este DNS y el DNS lo envía para acá. Si se fijan, estos dos laboratorios son totalmente aislados, son dos cosas diferentes. Se llama igual el dominio, pero en ningún momento se conectan, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte, o topología de VirtualBox, que sería esta, y tendríamos la segunda parte, que sería la topología de nube con las dos máquinas en Amazon y una máquina en Azure. ¿Ya? Ahí estaría la última tarea. Entonces, ¿qué tienen que después grabar? Evidenciar las 4 tareas hechas, funcionando, y subir el video correspondiente. ¿Vale?
Entonces, bueno, en el caso, si el trabajo se viene individual, pueden también compartir la cuenta de Hacho y hacer las máquinas también en una pura cuenta, ¿cierto? Sí. Puede hacerlo cada uno, hacer los Windows en una cuenta de uno de ustedes dos y hacer las dos máquinas Windows corriendo. No tienen que pagar cada uno un Windows. Lo importante es que se vea eso funcionando, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo podría hacer los servidores y Daniela podría hacer los clientes. En la parte nube, ¿cierto? Sí. Lo importante es que después los servidores les cambien la página, lo arregla, ¿por cierto? Le cambia la página web, ¿no? ¿Estamos chiquitos? Sí. ¿Con las dos tareas? Ya. La primera es de tipo local, la segunda de tipo nube. Aquí se dieron cuenta va de todo lo que hemos trabajado, de toda la implementación. Hasta el viernes también pueden trabajar aquí en el laboratorio para terminar el último detalle para hacer el video. Y el video es un video cortito, como les he dicho otras veces, no más de 15 minutos, que se muestran las 4 tareas hechas. ¿Ya? Los 4 resultados. ¿Dudas? ¿No? Perfecto, les voy a subir igual, aparte del video, esta foto de la topología, bueno, para que se recuerden y tengan un poco el esquema de cómo sería, ¿cierto? De lo que hay que hacer. Entonces, topología de VirtualBox, los ejercicios 1, 2 y 3, y esto es el ejercicio 4, todo en la nube. ¿Ya? Nada se interactúa entre sí, no hay nada local con nubes, todo o nube o local. ¿Ya? Listo. Vamos a terminar el último taller, con esto ya terminamos los contenidos de la asignatura, chiquillos. Y de hecho lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio de montar el segundo servidor de Active Directory, ni siquiera entra en la prueba, así que no lo consideré para la prueba. Solamente con uno bastaría. Ya, levanten la máquina server 1 del laboratorio que hicimos 2 el otro día. Los equipos ya los tengo conectados a la red, así que de llegar y levantar. Incluso el servidor entrega IP. ¿Se dieron cuenta? Tu equipo físico ya tiene un IP que la obtuvo de la máquina virtual.